pero no sabemos entre quién se juega estos compromisos. Porque acá, por ejemplo, Ipacaraí 6, Concepción 5, Coronel Martínez Repatriación 3. Hoy ya queda libre porque ya tiene 4 partidos. Repatriación. Sí. Bueno, eliminado. Totalmente eliminado. Lástima por repatriación. ¿Y después? Y después, Ipacaraí habría que ver el fixture de esta noche. Vamos a ver si podemos tener algún contacto con la gente de Ipacaraí para ver los partidos ahí en esa zona. Porque nos incumbe mucho, porque justamente va a salir el rival de la selección ovetense. Gracias, Derlis. Muchas gracias a nuestro compañero Atilio Alarcón, que nos facilita el quinteto de San Juan Nepomuceno, lo mismo que Franco. Muchas gracias, compañero Atilio Alarcón. Sí, señor. No sé si está por acá el compañero, pero por sobre todas las cosas le agradecemos. Víctor, vendemos contigo. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrar la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Alternativas moda, moda casual, elegante, calzados, alternativas modas, especial niños y ahora alternativas modas en atuendos deportivos para damas y caballeros. Ropas y calzados deportivos, alternativas modas, ahora en su nuevo local sobre 14 de mayo, casi Fabián Ojeda, celular 0991-959-629. Alternativas moda también apoya la albirroja. El quinteto de San Juan Nepomuceno: Justo Espínola, Ricardo Vázquez, Cristian Zamudio, Cristian Rolón y Miguel Amarilla. El quinteto de Presidente Franco: Iván Dávalos, Brian Penayo, Gustavo Lugo, Carlos Alarcón y Axel Rivas. Quinteto del equipo Presidente Franco, Víctor. Electroovetense, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electroovetense, puede. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días. Los locales frente al Hospital Regional. Local 2 sobre Mariscal de Rivia. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Seguimos, Víctor. Agrícola Alto Paraná, Recot Rexo, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Recot, y en la ciudad de Cabo Azul, Rexo. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita: político joven y capaz. Concejal municipal Denis Joene, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al albirroja ovetense y está a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estación de servicios Petrosur, Dr. Willy Godoy, los mejores precios en combustible. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Bueno, lo que espera este compromiso, Derlis, ¿qué podemos decir? Bueno, se enfrenta a un equipo tradicional, un equipo ya clasificado, un equipo que hace mucho ruido siempre que participa de los nacionales, como es el equipo de Presidente Franco, ante un joven y con mucha expectativa aún para más adelante, como San Juanina. Vamos a ver qué puede resultar. Muchos hablaban de una goleada ya antes de empezar este partido por lo que representa Franco, por el papel que cumplió San Juanina. Pero esto es 5-5 y vamos a ver qué puede pasar. El favorito, sin lugar a dudas, de Franco para ganar este partido. Gracias, Derlis. Va a arrancar este compromiso en cualquier momento. Ya están los dos dentro del campo del juego esperando al árbitro principal, Derlis. Sí, señor, se aguarda nada más el último detalle con los árbitros para que esto se dé inicio. Víctor. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte.
Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú. Gracias, Víctor. Señoras y señores, este es Radiodifusora Caaguazú de la querida ciudad de Coronel Oviedo. También Radio Fiestas. Todo junto, también saludamos a la gente de Radio Centenario, aquí desde la ciudad de Coronel Oviedo de Derlis. Sí, señor, reiteramos, Franco juega con Iván Dávalos, casaca 19, Brian Dávalos con la 5, Andrés Rivas con la 11, Gustavo Lugo con la 17 y Carlos Alarcón con la 15. San Juan con Diego Patiño 1, Ricardo Vázquez 4, Cristian Zamudio 7, Matías Rolón 9 y Ángel Amarilla con la 11. Arrancó este compromiso, Víctor. Relata Mauro Mendoza para la 640 Radio Caaguazú y para la 102.9 Radio Fiesta. Carlos Alarcón cumple el lateral que favorece al equipo de Franco, tocando rápidamente para Brian Dávalos. Ahí está Dávalos dominando el círculo. Atención, sale Alarcón, toca la pelota para Andrés Rivas. La pelota fuerte, se pierde la pelota por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan por nosotros. Sí, Derlis. Relata Mauro y comenta Derlis Caballero. Sí, señor. Sí, señora. Así mismo. Atención, sale el portero. Arriba el cabezazo. Atención, puede venir por el palo. Casi el gol para el equipo de verde amarelo del presidente Franco, Derli. Sí, señor, se perdió el gol Gustavo Lugo. Después de una jugada donde le baja de cabeza a Andrés Rivas, Lugo le paga la pelota, pega en el palo y se retira afuera. Matías Rolón dejando más atrás para Espínola. Sale Espínola, pelota muy fuerte a la mano de Ever Almirón. Sale rápidamente, toca para Andrés Rivas, tira al arco. Primer gol. Gol de Franco. Gol de presidente Franco. Gustavo Lugo. Golazo impresionante abajo. El primer tanto para el conjunto de Franco, Derlis. Sí, señor, prácticamente la misma jugada donde Lugo hace rato ya estuvo cerca. Ahora sí le pegó de lleno, nada que hacer Patiño para el primero de Franco, que se convirtió al primer minuto de juego. Atención, hay córner para presidente Franco. Diputado Antonio Busarqui exhorta a competir con integridad, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Atención, sale rápidamente, arriba el pelotazo, cabecea el jugador Rivas, pierde, dejando más atrás para Ángel Amarilla, sale Amarilla, toca más adelante, pica por el medio de la pelota, es por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno Virtual. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgin. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la visión deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Comete infracción Cristian Zamudio, hay tiro libre que favorece al equipo de presidente Franco. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Finalmente tiene 3-4 banca el equipo de San Juan. Sí, generalmente son 12 por cada planilla y esta vez llega a 9 el equipo de San Juanina. Y Franco, que del quinteto inicial que venía jugando hasta ahora, solamente el que suele ser titular es Carlos Alarcón, el que suele arrancar de titular. Después la mayoría son los que suelen estar a la expectativa. Mañana, qué fiesta. Ya el famoso mata-mata de Derli. Sí, mañana comienza todo esto. Con los resultados que se vayan dando en las distintas series, ya vamos a ir conociendo los emparejamientos, digo bien. Oviedo expectante de lo que pueda ocurrir y Franco también en la Serie C. Y al compañero Ramírez podemos llamar inclusive. El primer partido terminó en Caaguazú para saber ya los detalles. Sí, señor. Ahí está Alarcón.
Pierde Alarcón, sale rápidamente San Juan Nepomuceno. Atención de zurda, remata el jugador Ángel Amarilla. Recupera, sale para Franco. Rápidamente Andrés Rivas. Toca para Alarcón. Muy fuerte. Pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas de la ciudad. Desde el 40 a 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Sanatorio Velar CRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Va Rivas. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno. Va a cumplir Matías Rolón. Gana Franco 1-0, Víctor. Distribuidora HL de Hernán Espino la distribuye en Coronel Oviedo. Yerba mate Mateco para mate cocido e snack tu cereal. Varios sabores. Pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola en Conavi Cruces Coronel Oviedo. Almirón. Sale para Franco. Toca para Gustavo Lugo. Este es el jugador Andrés Rivas. Gana el jugador solo. Atención, recupera de nuevo para San Juan. Levanta la pelota. Remata abajo Matías Rolón. Va por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco, Víctor. Nelson Martínez Alfaro, presente con el Almirón Jovetense, deportista, carta cabal, 100% con la selección de futsal. Bonito y Pantira y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantira. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Bueno, Ramón, hablando de Pantera, acá le interesa demasiado también que está detrás de vos también. Atención, sale San Juan Nepomuceno rápidamente. A ver, Matías Medina. Medina trabaja para el equipo dejando más atrás. Atención, puede empatar. Entra, pierde la pelota y viene el contragolpe de Franco. Va el número 5 rápidamente. Brian Dávalos arriba. Toda la banca está jugando en Presidente Franco. Brian Dávalos, Iván Dávalos y Andrés Rivas. Sí, te decía, la mayoría de los que están iniciando hoy el quinteto de Franco son los que suelen estar en la banca de suplentes. Porque son titulares, Derlis. Permíteme, Sí. Marco Jiménez es titular en Presidente Franco. Iván Delfino y Reinaldo López, por ejemplo, que no está. Y Ever Almirón, que suele ser el portero titular. Hoy está jugando Iván Dávalos. Por eso, una mezcla prácticamente de lo que están habitualmente en la banca con algunos que suelen ser titular. Así mismo seguimos vendiendo contigo, Víctor. Alternativas moda, moda casual, elegante, calzados, alternativas modas, especial niños. Y ahora alternativas moda en atuendos deportivos para damas y caballeros, ropas y calzados deportivos, alternativas modas. Ahora en su nuevo local sobre 14 de mayo, casi Javier Ojeda. Celular de 0991-959-629. Alternativas moda también apoya la albirroja. Andrés Rivas toca para Cristian Montiel, dejando para Colmán. Ahí está el jugador Andrés Rivas, domina para Presidente Franco, deja de primera. No entendió la jugada el jugador Gustavo Lugo, el goleador. La pelota acá por línea final. Sale para el equipo de San Juan Nepomuceno. Ahí está Brizuela, Ricardo Velázquez, tocó mal. Que dice el árbitro que hay lateral que favorece al equipo del Presidente Franco. Sigue ganando 1-0 parcialmente el equipo del Presidente Franco. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, 2 locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Mariscal Tierribia. Electrobetense S.A., la más completa de electrodomésticos. Si usted quiere, con Electrobetense puede. Ahí está el jugador Cristian Montiel, dejando para Ever Almirón, el portero. Va a probar el remate fuerte, dejando, dominando el número 10, Fernando Espínola. Sale Espínola, el zurdo. Atención, toca
A ver, la pelota cruzó totalmente, era para Nicolás Benítez, la pelota que por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno, Víctor. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Agrícola Alto Paraná, Record Rexu, siempre apoyando el deporte en Coronel Oviedo, Record, y en la ciudad de Caguazú, Rexu. Atención, Ángel Amarilla, la pelota que por línea final. Digo bien, sí, lateral que favorece al equipo de Franco. Va a cumplir rápidamente Cristian Montiel, dejando para el jugador Andrés Rivas. Sale Rivas, ahí está dominando el jugador de Franco. Toca para Alarcón. Alarcón, va Andrés, ahí está. La pelota que por línea final, Víctor. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Es para completar los juegos aquí esta noche de Derlis. Pero se nota que el presidente Franco de nuevo están observando este compromiso, la visión deportiva. Sí, no, totalmente loable. Los hinchas de Franco que están presentes aquí en el Monumental El Cerrito, si bien es cierto no es la cantidad con que nos tiene acostumbrados, seguramente también ellos se están reservando para lo que va a ser mañana el mata-mata para apoyar a su equipo. Por otro lado, el técnico Larramendia de Nepomuceno hoy no está, no hay técnico en la banca de San Juan esta noche. Bueno, atención, domina Espínola, marca el jugador Gustavo Lugo. La pelota que favorece a Franco, lateral, va a cumplir Carlos Chávez para el equipo de Franco. Concejal municipal Rosana Abogado, acompaña al blog competencia y a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estación de servicio Petrosur, doctor Willy Godoy, los mejores precios en combustible. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Ahí está tocando para el jugador Cristian Montiel. Montiel toca para Lugo. Lugo recibe, dejando más atrás. Atención, es Carlos Chávez que domina. Toca de nuevo para Alarcón. Atención de taquita, marca, quita el portero Gustavo Espínola. En cualquier parte es lateral que favorece al equipo de Franco. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Atención, rebotea por el jugador Lugo, casi el segundo de... Sí, señor, quería salir el arquero Patiño de San Juanina, se encontró con Lugo en esa intención que tenía el delantero de Franco. Atención, puede venir el segundo, marca y el contragolpe Espínola para San Juan, toca rápidamente Ángel Amarilla, dejando para Fernando Espínola. Espínola tocando para Martín Medina. Medina para Espínola. Ahí está el zurdo, el flaco, que tiene el equipo de San Juan Nepomuceno. Domina, quiere irse, toca más adelante para el jugador Ángel Amarilla. Amarilla toca de nuevo para Espínola. Ahí está Espínola, quiere irse, marca. Cuidado el contragolpe de presidente Franco. Atención, lleva la pelota. No dominó. Salió ahí lateral que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno, victoria. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Diputado Antonio Musar, que exhorta a competir con integridad, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Bueno, muchas gracias. Atención, minuto de tregua, como se dice, para secar un poco la pista también. Hay gotera también acá en el Tinglado Grande. Sí, pero a estas horas prácticamente no tenemos lluvia y tampoco tenemos muchos jugadores caídos, porque generalmente los jugadores caídos son los que dejan la pista mojada y se complica generalmente cuando varias veces van cayendo los jugadores. Ayer, por ejemplo, en el partido de Ovetense, que disputó ante Villa Hayes, gran cantidad de jugadores que iban cayendo cada rato, entonces eso dificultaba el buen tino del fútbol.
pero ahora es un partido bastante tranquilo, para los árbitros inclusive, un partido demasiado tranquilo. Ahora está llamando y hablando con sus jugadores el técnico de Franco, no le estará gustando mucho de cómo está jugando este equipo hasta ahora. Si bien es cierto, está ganando un tanto por 3-0, no es aquel Franco avasallador que nos acostumbra ver este equipo albiverde. 1-0 sobre 10 minutos ya de esta primera etapa. Gracias, Derlis. Saludo a los amigos de Canal 4 TVEXA, que está también agarrando la señal aquí desde el Estadio Municipal Cerrito. Sigue ganando Franco 1-0, Víctor. La Guairilla SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Gracias, Víctor. Saliendo Almirón ahí en el círculo central, va a probar. Hay salida que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno. A ver, hay lateral que favorece a San Juan. Martín Medina para Espínola. Atención, puede venir el segundo de Franco. Toca para Alarcón. Tira al arco. Justo Espínola salva la situación. La pelota acá por línea final. Córner que favorece al equipo del presidente Franco. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Sanatorio Velar CRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. ¿Cómo le sale bien, Víctor? Alcira Benítez, ¿verdad? Excelente. Atención, Franco sigue ganando 1-0. Farmacia Divino Niño Jesús, con las mejores ofertas de la ciudad, desde el 40 a 80% de descuento. Todos los jueves y viernes invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. ¿Desde qué día arrancó este campeonato, Derlis? Esta es la quinta jornada, arrancó el jueves pasado. Eso significa que 5 días ya dejamos algo en blanco. Sí, señor, así mismo. Siempre en el mismo horario, Mauro, siempre en el mismo horario. A partir de las 5 ya arco libre. Y mucha llovina también. Qué peligroso. Ahí también la canchita de otro sector. ¿Qué animal se alegra en el barro y en el agua, Mauro? No. Atención, Espínola va a salir para San Juan Nepomuceno. A Ramón no le interesa, no le importa mucho porque tiene su perro muy bravo. Sí, señor. Sale el equipo de Franco, pelota arriba. Espínola baja, domina, dejando adelante. La pelota quería sacar, pero sí, por suerte se fue por el jugador, pegó por el jugador Cristian Montiel. Sale San Juan Nepomuceno. Parcialmente sigue ganando presidente Franco, Víctor. Distribuidora HL de Hernán Espínola distribuye Cordelovido, yerba mate, mateco para mate, cocido y tereré, estatus cereal, varios sabores. Pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola en Conavi Cruce, Coronel Oviedo. Bueno, Ramón, ¿vos crees que el famoso yacaré, Ramón? Sí, existe. Al menos en el zoológico hay un par de yacaré. Ahí, ahora lateral que favorece al presidente Franco. Saliendo, pelota dominada. Es el jugador Cristian Montiel. Toca más adelante Montiel, de nuevo domina para el equipo del presidente Franco. Dejando más atrás para el jugador Alarcón. Domina el número 10. Es el jugador Marco Jiménez. Jiménez ya está dentro del campo de juego. Es rápido. ¿Qué dice el árbitro? ¿Que hay infracción? Que tiene que sacar. Creo que... ya. Salió su brazalete. Sí, señor. Sigue este compromiso, Víctor. Nelson Martínez Alfaro, presente con el árbitro cobatense deportista a carta cabal 100% con la selección de futsal.
Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. Derlis. Mauro, gracias al compañero, gracias al compañero Juan Alberto Ramírez, nos está pasando ya algunos datos de los partidos que se están llevando a cabo. Por la Serie C nos pasó el dato en repatriación. Coronel Martínez ganó 4-2 a Ayolas. Ahora hay que ir mirando un poco la tabla de posición con este resultado. Y en Caguazú, Amambay ganó 4-2 en el primer partido. Cuidado entonces, Amambay. Se mete también ahí. Acá nos pasa el señor Hugo Garay, Cristian Aguilar, son los árbitros que nos facilitan nuestro compañero Atilio Alarcón. La pelota acá por línea final. Atención, va a salir Ángel Amarilla, toca hacia la derecha a ver si alcanza. Ya salió. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco. Sigue ganando parcialmente 1-0. Este compromiso es Víctor. Alternativas moda, moda casual, elegante calzados. Alternativas modas, especial niños. Y ahora alternativas modas en atuendos deportivos para damas y caballeros, ropas y calzados deportivos. Alternativas modas, ahora en su nuevo local sobre 14 de mayo, casi Fabián Ojeda, celular 0991 959 629. Alternativas moda, también apoya la Roja. Reinaldo López dejando rápidamente para Iván Delfino. Delfino domina, toca más adelante, Presidente Franco está buscando el segundo, es el jugador Carlos Chávez, el peladito, este es el jugador Marco Jiménez, interesantísimo, pero va rematando violento el jugador Espínola sobre el travesaño, habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco. Electrometense sea la más completa de electrodomésticos. Si usted quiere con Electrometense, puede. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días. 2 locales frente al Hospital Regional. Local 2 sobre Mariscal Etiquerribia. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Derlis. Con este resultado, con el triunfo de Coronel Martínez, pasa a tener 5 puntos. Hay gol de Presidente Franco. Reinaldo López, camiseta 8, el segundo para el equipo de Franco Derli. Sí, señor, golazo. Recibió solo el jugador de Franco, no tuvo otra que rematar fuerte al arco, nada que hacer el portero de San Juanina para poner el gol cuando faltan 5 minutos para la culminación de la primera etapa. Víctor. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Agrícola Alto Paraná, Recot Rexu, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Recot y en la ciudad de Caguazú, Rexu. Concejal municipal de Nicoene, joven político que marca la diferencia, recuerda promover el futsal como sana competencia. Este Delfino titular, Derlis. Sí, se nota. Cuando los titulares están en cancha, se notan de la forma en que se mueve, de cómo triangulan, cómo realizan los pases correspondientes. Los jugadores de Franco se mueven de otra manera, se nota cuando los titulares están en cancha. Te decía, Mauro, Coronel Martínez con esa victoria llega a 5 puntos, igual a Concepción, que también tiene 5, y Paracaraí se mantiene con 6 puntos. Hay que saber ese resultado entre Ipacaraí y Concepción que se está disputando en estos momentos. De perder Concepción, habría igualdad de puntos entre Concepción y Coronel Martínez, que se estaría definiendo el día de mañana, para saber el segundo, porque Paracaraí hasta ahora está siendo primero. Hay gol de San Juan Nepomuceno, el número 10, el buen jugador Fernando Espínola. Descuenta el equipo de San Juan Nepomuceno, Derlis. Sí, qué golazo. Llegaron con todo en un contragolpe rápido y el mejor jugador que tiene San Juan realmente, Fernando Espínola, casaca 10. Un remate seco de frente al arco, nada que hacer el portero Dávalo para descontar cuando faltan menos de 3 minutos para que se vaya el partido. En la primera etapa. Bueno, como me decía Derlis, ¿cuál es el equipo que puede enfrentar contra Ovetense mañana? Bueno, habría que ver cómo está el resultado en estos momentos,
porque Coronel Martínez tiene 5 puntos con su victoria. Y Pacaraí y Concepción se están enfrentando, habría que ver cómo está ese partido. Si está empatado, y Pacaraí va a 7, Concepción va a 6, Concepción sería el segundo en ese caso. Si Concepción va ganando, Concepción pasaría a 7 puntos y sería el Pacaraí el segundo que enfrente a Coronel Oviedo mañana. Si Pacaraí está ganando, Concepción quedaría con 5, Coronel Martínez con 5 y seguramente mañana se estaría definiendo si hay paridad de puntos entre esos equipos, entre Concepción y Coronel Martínez. Eso significa que Concepción puede ser también adversario de Franco. Claro, puede ser también rival de Franco. Hay que ver cómo termina. Franco por lo menos ahora está ganando. Habría tiros libres penales el día de mañana entre Oviedo y Franco para determinar quién es el primero y segundo de este grupo. Excelente, Derlis. Comentario de Derlis Caballero, aquí desde el Estadio Municipal del Cerrito, ganando 2-1 Presidente Franco al equipo de San Juan Nepomuceno, Víctor. Consejero Municipal Rosana Abogado acompaña al albirrojo covetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estación de servicios Petrosur, Dr. Willy Godoy, los mejores precios en combustible. Cuidado, a ver, Espínola, Fernando, pelota que va por línea final. Atención, vienen los aplausos de la afición deportiva del Presidente Franco. Atención, sale. Pelota dominada, el jugador Iván Delfino. De nuevo el toque para Delfino. Delfino domina, quiere irse. Toca para el jugador Carlos Alarcón. Alarcón, recibe Alarcón. Domina el número 15. Saliendo el equipo del Presidente Franco, toca hacia la izquierda. Aparece el jugador Jiménez. Atención, va el chico número 10. Muy buen jugador. Dejando más atrás para Ever Almirón. Era el jugador Reinaldo López. El portero prueba arriba. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno, Derlis. De acuerdo a la campaña, Mauro, que hicieron Oviedo y Franco en esta serie, hay que ver entre Pacaraí, Concepción y Coronel Martínez quién quiere enfrentar a Oviedo o quién no quiere enfrentar a Oviedo, quién no quiere enfrentar a Franco. Es toda una disyuntiva también con relación a eso, porque recordemos que Franco y Oviedo hicieron una muy buena primera etapa, ya clasificados, y está aguardando lo que pase en esa serie para ver cuáles son sus rivales el día de mañana. Gracias, Derlis. Viene el contragolpe de Franco. Domina Carlos, en este caso Marco Jiménez. Tocando para Carlos Alarcón. Alarcón para Jiménez, para Alarcón. No alcanzó. Salva la situación justo Espínola. La pelota acá por línea final, hay lateral que favorece al equipo de Franco. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que sea una fiesta y disfrutivos del deporte. Facultad de Ciencias Médicas UNGA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Ya estamos afónicos, sinceramente. Toda la noche estamos trabajando, estamos laburando, Víctor. Si es que un poco de problema de la garganta también ya. Atención, va a cumplir. Hay lateral que favorece, o córner que favorece al equipo de Presidente Franco. Habrá salida entonces para San Juan Nepomuceno. Sigue ganando el equipo de Presidente Franco 2-1. Y Derlis Caballero sigue manejando la matemática aquí para conocer novedades de la ciudad de Caguazú, de pastoreo, de repatriación. ¿Cuál sería el equipo clasificado que va a enfrentar contra nuestra querida selección ovetense, Víctor? Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Atención, Franco toca por el medio, tocó mal. Zárate sale para el equipo de San Juan, de Puntín, de cualquier parte. Habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco. Falta muy poco, Derlis. Sí, señor, falta 5 segundos para que se vaya la primera etapa. Atención, sale Carlos Alarcón. Carlito tocó muy fuerte. Suena el silbato.
Termina el primer tiempo con la victoria de Presidente Franco, 2-1 de Derlis. Sí, señor, se va a la primera etapa con esta victoria parcial del equipo de Presidente Franco, 2-1 contra San Juanina. Diputado Antonio Busarqui exhorta a competir con integridad, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez, el Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. La Guairiña CRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, encarnación agente Teodoro Higgins. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983 912 281 Derli. Sí, señor, nos pasa el compañero Atilio que Concepción en la primera etapa le va ganando a Ipacaraí por 1-0. Con este resultado, Concepción pasa a ser primero en su grupo con 7 puntos. Queda Ipacaraí con 6. Y Coronel Martínez, que ganó su partido, ya queda sin chances con 5 puntos. Entonces ya se estaría definiendo con el triunfo parcial de Concepción al finalizar también la primera etapa por 1-0. Y habría que definir el día de mañana quién será primero o segundo en esta serie entre Paranaense y Oviedo, que van a terminar con puntos iguales. Oviedo, que ganó ayer, hoy está libre, y Franco, que ayer quedó libre, ahora está ganando también su partido, va a llegar también a 7 puntos. Entonces la definición tendremos el día de mañana, así como están las cosas, para ver quién de los dos será primero y segundo, y vamos a ver cómo termina en la Serie C el partido. Parcialmente va ganando Concepción 1-0 a Ipacaraí, y Coronel Martínez le ganó a Yolas por 4-2 en el primer partido. Ojo que Franco hizo el gasto del partido, llegó mucho, convirtió 2 goles, pero encontró un equipo de San Juanina que se paró bien, que cuando pudo arremetió contra el arco del equipo franqueño, llegó a descontar ya cuando se iba prácticamente la primera etapa. Pero Franco, cuando están los titulares, cuando entran, cuando son protagonistas del encuentro, se nota la diferencia, porque el quinteto inicial que presentó el equipo de Franco fueron mayoritariamente aquellos que ocupan la banca de suplente. Por supuesto que los suplentes y los titulares deben tener el mismo ritmo, es por eso que los cambios son prácticamente intermitentes dentro de un partido normal. Pero están aquellos que sobresalen un poquitito sobre los demás, y por eso generalmente suelen empezar los partidos. Pero eso de empezar el partido, a veces ya al primer minuto se puede cambiar, porque ya van cambiando y cambiando los entrenadores. Pero encontró un rival difícil, se emplató bien. Los jóvenes de San Juanina, que empezaron a correr ya sin presión a estas alturas del campeonato, entonces dejaron un poco de lado aquello de tocar mucho, de crear jugadas, sino que iban adelante directamente, y en una de estas encontraron el gol de descuento, que no gustó mucho en el plantel de Franco. Pero el equipo franqueño encontró 2 goles prácticamente en forma sucesiva. Al inicio nada más, ya el jugador Lugo había encontrado una pelota boyando muy cerca del área, le remató al arco, y esa pelota que pega en el palo del jugador Patiño, del arquero Patiño en este caso. Después el mismo Lugo, en una jugada rápida nuevamente por el sector izquierdo del ataque franqueño, ya encontró la posibilidad de abrir el marcador y poner el gol que le daba la ventaja a Presidente Franco. Eso era al minuto nada más de este partido, donde Franco se ponía ya en ventaja. Y uno decía, bueno, acá empieza. Franco ya convierte el gol al inicio nada más, y habría que ver
cómo va y cuánto puede hacer Franco. Pero se encontró con un equipo bien plantado atrás, que empezó a tener también la pelota en algunos pasajes del partido, empezó a triangular en algunos momentos, a tocar largo, a tocar corto, le sacó por momentos el esférico al equipo de Franco y eso incomodó mucho al equipo franqueño. Entonces salió rápido, hizo un par de cambios el técnico albiverde y Franco ahí encontró rápidamente el segundo gol, una jugada esta vez por la derecha. Después de varios toques quedó solo el jugador López para rematar al arco, fuerte, potente, nada que hacer de Diego Patiño, y Franco de esa forma que encontraba el segundo gol cuando promediaba la primera etapa. Y después, así como decíamos, el equipo de Sanjuanina ya sin presión, sin nada que perder y mucho por ganar, por demostrar un poco el equipo que tiene, que seguramente de a poco lo va a ir puliendo. Va a participar seguramente estos jóvenes de algún que otro campeonato a nivel menor y de esa forma ir puliendo y a ir teniendo de reserva jugadores que más adelante ya en esta categoría mayor le pueden ir dando mayor rédito, ir fortaleciendo este equipo de Sanjuanina para hacer seguramente noticia un poco más adelante en los próximos campeonatos, porque clasificó en su zona, es representante de su departamento, entonces eso seguramente fue motivación para todo este elenco joven de Sanjuanina, que en un contragolpe rápido después de haber perdido Franco la pelota en 3/4 de cancha, el mejor jugador que tiene y el más habilidoso, Fernando Espínola, el que lleva la casaca 10, el joven jugador, se metió raudamente antes de pisar la bomba del área, sacó un remate fuerte que venció las manos del portero Iván Dávalos, quien es hoy titular en el equipo de Franco, y puso el descuento y con eso se terminó la primera etapa, 2-1. Vamos a ver en la segunda etapa, me imagino que Franco va a entrar a tratar de liquidar todo esto, de no exponerse a ningún tipo de sorpresas que de por ahí hagan un poco dudar el partido esta noche. No se va a querer complicar el equipo de Franco, así como digo, va a intentar seguramente a liquidar todo esto rápidamente y dejar sentada y sin duda alguna su clasificación. Recordemos que si Franco no gana este partido, quedaría en segundo lugar, Ovetense en este caso sería el primero, pero como ahora está ganando 2-1, faltaría nada más solidificar esto en los segundos 20 minutos para que Franco iguale en puntos a Coronel Oviedo y de esta forma tener una definición a través de la tanda de penales para saber el primero y el segundo clasificado en esta serie. Por eso es que estamos dando los resultados de la serie C, porque interesa, porque son los futuros rivales tanto de Franco y de Oviedo y Franco, y por ahora son Pacaraí y Concepción lo que están clasificando. Veremos también en qué puesto Concepción parcialmente va ganando 1-0 a Pacaraí, eso lo pone como primero en su grupo a falta también del segundo tiempo en ese partido. Gracias, Derlis Caballero. Va a seguir este compromiso entre Franco y San Juan Nepomuceno. Atención, va a arrancar su segundo tiempo este compromiso aquí en el Estadio Municipal Cerrito. Usted está escuchando Radio Difusora Caguazú, Radio Fiestas. Mueve Franco. Ahí está el jugador Andrés Rivas. Rivas domina. Es el jugador Carlos Alarcón. Alarcón sale para Presidente Franco. Atención, sale para Franco de zurda, dejando más atrás para Carlos Chávez. Ahí está Chávez para Carlos Alarcón. Carlos Alarcón más adelante tocando para Lugo. Ahí está el goleador Lugo, dejando de nuevo. Es el jugador
Alarcón tocando para Andrés Rivas. Rivas para Alarcón. Atención, sale el contragolpe para San Juan Nepomuceno. La pelota que va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Franco Víctor. Casas El Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, revista para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Cordón Oído. Distribuidora HL de Hernán Pino la distribuye en Cordón Oído, yerba mate, mateco para mate, cocido y tereré. Snap, tu cereal, varios sabores, pedidos al 0971 418 541 con Hernán Pínola en Conavi Cruce, Cordón Oído. Sigue ganando Presidente Franco, 2-1 Víctor. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Alternativas moda, moda casual, elegante, calzados. Alternativas modas, especial, niños. Y ahora alternativas modas en atuendos deportivos para damas y caballeros, ropas y calzados deportivos, alternativas modas, ahora en su nuevo local sobre 14 de mayo, casi Fabián Ojeda, en la 0991 959 629. Alternativas moda también apoya la albirroja. Carlos Alarcón tocó para Rivas. Rivas de zurda. El taponazo pega por el jugador Gustavo Lugo. Atención, habrá salida que favorece al equipo de San Juan, que sigue perdiendo 2-1 Víctor. Nelson Martínez Alfaro presente con la albirroja batense, deportista, carta cabal 100% con la selección de futsal. Electrobetense sea la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede. Atención, Schiderli. Mauro, imagínate, si bien es cierto, ya San Juanina ya no tiene nada que perder, ya prácticamente está terminando su participación. Tuvieron que completar y aguardar un poquitito a sus jugadores que vayan llegando. No está el técnico, no tiene cuerpo médico. Se cayó el jugador amarilla, casaca 11, se estaba lesionado y los árbitros tuvieron que llamar a los profesionales de la banca de Franco para que vayan a atender. Habría que ver en qué parte también del reglamento esto se podría poner un poco más serio. Si bien es cierto, ya está eliminado, ya es por completar, pero me imagino que la seriedad debería ir hasta último momento. Efectivamente, Derli, sí señor. La salud está primero. Atención, levanta la pelota, buscando para Espínola. Espínola, tocando para Espínola de tacos casi. Sí, señor, salvó de nuevo de tacos, saliendo la pelota por línea final. Hay córner que favorece el equipo de Presidente Franco Víctor. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días, 2 locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Marijales y Rivia, Pintuería 12 de julio, siempre con la responsabilidad social. Pintuería 12, el que da color al campeonato nacional. Va a salir San Juan Nepomuceno, justo Espínola. Toca para Fernando Espínola, el buen jugador que tiene el equipo de San Juan Nepomuceno. Atención, pierde Espínola, salva otra vez la situación. Que dice el árbitro que habrá salida que favorece al equipo de Justo, en este caso para San Juan. Ahí está Justo Espínola. Toca para Espínola, para Brizuela, la pelota que por línea final, que dice el árbitro. Que hay lateral de San Juan. Dejando más atrás para Justo Espínola. Justo Espínola. Ahí va el contragolpe de San Juan. Atención. A ver, tocó mal. Era Ricardo Vázquez. El contragolpe, Lugo tiró, golazo. Gol de Presidente Franco. Gol de Presidente Franco. Gustavo Lugo. El segundo de Gustavo. Remate abajo. Fuerte el remate. El segundo para Gustavo Lugo y el tercero para Presidente Franco de Ruiz. Sí, señor, rápidamente se instaló bien el equipo de Franco en esta segunda etapa, seguía atacando insistentemente y ahora Lugo nuevamente. Después de una muy buena jugada sacó un remate seco, fuerte, nada que hacer Patiño nuevamente para poner el tercero para el equipo de Franco, que ahora ya lo gana por 3-1. Momento de gol de Ruiz.
Se convirtió el gol a los 3 minutos con 30 segundos. Víctor, contigo. Agrícola Alto Paraná, Record Rexus, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Record, y en la ciudad de Cabo Sur, Rexus, concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Llegaba otra vez el equipo de Franco. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno. Justo Espínola, el portero de San Juan Nepomuceno. Sale pelota arriba en cualquier parte. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno, Víctor. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Concejal municipal Rosana Bocado acompaña al bloque abatense. Insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Era lateral de Franco. Llegó el presidente Franco, 3-1. Está ganando. Ahí más cambio en San Juan Nepomuceno. Matías Rolón dentro del campo de juego, número 9. Atención, sale San Juan. ¿Qué dice el árbitro? Controlando los detalles. Justo para Rolón. A ver, Franco quiere irse a ver si alcanzó el jugador Espínola. La pelota acá por línea final. Era Martín Medina. Lateral que favorece al equipo del presidente Franco, Víctor. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea la fiesta. Disfrutemos del deporte. Estación de servicios Petrosur, doctor Willy Godoy. Los mejores precios en combustible. Facultad de Ciencias Médicas UNCAC tiene una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Muy especial este jugador Matías Rolón Derlis. Sí, Matías Rolón, jugador muy especial. Ahora se posiciona bien, da gusto jugarlo, da gusto verlo jugar, pero es un jugador bastante especial. El jugador que hoy está dando que hablar justamente en este partido, Mauro. Sí, señor. Sale Franco, pierde la pelota, recupera Matías Rolón. Rolón, ahí está, domina muy bien. Pide por el jugador de Franco. Es el jugador Carlos Chávez, el peladito. Ahí recibe Carlos. Sale para presidente Franco hacia la derecha. Es el jugador López que domina. Sale Franco. Atención de zurda. Dejando para Carlos Chávez. Chávez es rápido. Atención. Dejando más atrás para Ever Almirón. Va a probar. Remate fuerte. Pega por el jugador. A ver, hay lateral que favorece al presidente Franco Siderli. Sí, señor. Juan Alberto Ramírez con los datos. Upacaraí le va ganando 2-1 a Concepción. Está remontando el equipo de Upacaraí. Le va ganando 2-1 a Concepción. Y con esto Upacaraí se va poniendo primero y queda segundo. Concepción, al igual que Coronel Martínez con 5 puntos. Bueno, ¿eso significa que Concepción y Upacaraí clasificado, Derli, o no? No, Concepción tiene 5, Coronel Martínez con su victoria también tiene 5. Upacaraí es el único clasificado y mañana también seguramente es de persistir este resultado de ganar Upacaraí. Mañana también habrá tiros penales para saber quién de los dos clasifica entre Concepción y Coronel Martínez. Gracias, Derlis. Ahí está buscando el descuento del equipo de San Juan Nepomuceno. Tocando rápidamente, dejando más atrás para Matías Rolón. Rolón trabajando, tocando para el jugador amarilla. Sale el portero. Atención, Lugo, recibe para Franco. Domina, dejando más atrás. Rápidamente era para el jugador Zárate. La pelota acá por línea final. Hay lateral que va a cumplir rápidamente Ricardo Vázquez, Víctor. Senador Mario Varela anima a disfrutar en su estadía en nuestra ciudad y a participar de la competencia con espíritu deportivo, que este evento sirve para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que los caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Cabo Azul. Levantó la pierna, Lugo va a recibir la tarjeta. Atención, tiro libre que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno, Víctor. Diputado Antonio Buzarquis exhorta a competir con integridad y respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción.
Nelson Martínez Alfaro presente con el albirrojo betense. Deportista carta cabal 100% con la selección de futsal. ¿Cuántos minutos, Derlis? Se llevan jugados 6 minutos 40 segundos. Atención. Tocando para Ricardo. Espínola sale. Domina el jugador Ángel Amarilla. Toca para Rolón. Rolón toca, Piero pierde. Viene el contragolpe del equipo de Franco. Carlos Chávez dejando para López. Tocando para el jugador Reinaldo López. López para Carlos Chávez. Ahí está Chávez tocando. Bien para Zárate. Ahí está, dejando más atrás. Atención de nuevo Carlos Chávez. Domina, sale el equipo de Franco. Reinaldo López. López domina. Toca para el jugador Andrés Rivas. Ahí está Andrés. Quiere irse, marca y pica la pelota por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco. Víctor Torres. La Guairilla SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgin. Gota de electrodomésticos del señor José González. Celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Andrés Rivas recibe, pierde la pelota, pero recupera el jugador Cristian Montiel. Sí, Derlis. En la serie de Paranaense le está ganando a Cacupé. Paranaense sigue primero. Y Villeta, que le ganó a Itacurubí, sería el rival de Caguazú mañana a segunda hora. Caguazú, Villeta, mañana a segunda hora en el mata-mata. Espectacular la información de Derlis. Ahí está, continúa el jugador Reinaldo López. Toca más atrás para Almirón. Almirón para Carlos Chávez. Toca hacia la derecha. Recibe el jugador Reinaldo López. López dejando más atrás para el jugador Alarcón. Toca, a ver, recibe Andrés Rivas. Remata fuerte Carlos Chávez sobre el travesaño. Derlis. Y el otro mata-mata sería entre Paranaense y Falcón. Paranaense Falcón a primera hora y Caguazú Villeta a segunda hora. Sería el mata-mata en la ciudad de Caguazú el día de mañana. Excelente, Derlis. Atención. Sigue ganando Paranaense, digo bien Franco. 3-1 este compromiso, Víctor. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para disfrutar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas de la ciudad desde el 40 a 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Cuidado de Paranaense, Derlis, Cuidado con Paranaense. Los equipos del este están ingresando los dos clasificados. Tanto Franco en esta serie, Paranaense en su serie están llegando al mata-mata. Los dos son candidatos. Una vez que llegan a esta instancia, generalmente ya son candidatos. Así mismo, Derlis. Atención, va Carlos Chávez. Salva la situación. Justo Espino, el portero de San Juan, Víctor. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Coronel Oviedo. Sanatorio Velar CRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Muy mal el remate del jugador de San Juan Nepomuceno, Derlis. Todo el esfuerzo que hizo su compañero de ganar esa pelota, de pelear con dos jugadores de Franco. Me refiero a Ángel Amarilla. Le cedió a su compañero Martín Medina y este remató muy mal. Era esperanzador ese contragolpe, pero definió mal el joven jugador de San Juanina. Vamos contigo, Víctor. 1-2. Distribuidora HL de Herdad Espínola distribuye en Coronel Oviedo. Yerba mate, mateco para mate cocido y tereré. Estatus cereal. Varios sabores. Pedidos al 0971-418-541 con Herdad Espínola en Corabi Cruce, Coronel Oviedo. Sale el jugador Iván Delfino.
Tocando para el portero Ever Almirón. Almirón más adelante para el jugador Delfino. Delfino domina. Dejando más atrás para el jugador López. López. Ahí está tocando más adelante para Delfino. Este es el jugador Zárate. Atención, sale el portero. Domina. Pierde. Atención, tira al arco. Gol de Presidente Franco. El cuarto, Andrés Rivas, de zurda, nada que pueda hacer Justo Espínola. El cuarto para el equipo de Franco, Andrés Rivas. Golazo de Andrés Rivas, Derli. Sí, señor, una muy buena jugada del equipo de Franco, varios toques, inclusive ya dentro del área chica que le pertenece al portero Patiño, y sacó un remate. El jugador con casaca número 11, Andrés Rivas, para poner el cuarto gol. Sobre 8 minutos con 30 segundos para terminar el partido, ya la ventaja es amplia de 4 goles contra 1 del equipo de Franco. Acostumbrado este equipo de Franco de ganar y golear siempre. Sí, señor, aquí en el Estadio Municipal Cerrito se juega este compromiso entre Franco y San Juan Nepomuceno, Víctor. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días, 2 locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Mariscales de Garibia. Electrobetense, sea la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Gracias, muy amable. Señoras y señores, saludo muy especial también de la gente de la empresa de pinturería Luisito que están escuchando. Atención, muchas gracias a la gente de pinturería Luisito que están escuchando, los grandes amigos. A ver, dejando más atrás para el jugador Matías Rolón. Atención, ¿qué dice el árbitro? Mueve ahora la pelota, dejando más atrás para Matías Rolón. Rolón para Espínola. Los dos que son de Espínola, el número 10 y el portero. Domina el jugador Benítez. Recupera Franco. Toca para el jugador Jiménez. Es el jugador Reinaldo López, la pelota por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco, que va a cumplir Delfino, Víctor. Agrícola Alto Paraná, Record Rexu, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Record, y en la ciudad de Cabo Sur Rexu, concejal departamental Randy Soto. Lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Técnico N, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Bravos partidos que se juegan ahí en la ciudad de Caguazú. Sí. Otro gol. Gol de Presidente Franco. Reinaldo López. El quinto. Pasa a golear el equipo de Presidente Franco para a San Juan Nepomuceno. Reinaldo López, el quinto de Lee. Sí, señor, a placer ya está jugando el equipo de Franco a estas alturas. Ya se aprovecha también del estado físico que tienen los jóvenes de San Juanina. Nuevamente varios toques hasta que le llegó el turno al jugador Reinaldo López. Encurvó el cuerpo y de una tijera prácticamente en el aire. Remató fuerte, nada que hacer el arquero Patiño. Golazo de Paranaense para poner ya el quinto gol a falta de 7 minutos. El sexto gol. Gol de Franco. Marcos Jiménez, el chico 10 del equipo de Franco. Marcos Jiménez, el sexto de Erlis. Sí, a placer, ya decíamos, a placer, ya cómo se mueve, ya cómo juega Franco, ya no lo deja ni siquiera pasar prácticamente la media cancha al equipo de San Juanina, la presión constante. En este caso robó bien esa pelota Marcos Jiménez, el joven jugador de Franco, remató a la salida del portero y puso ya el sexto para el equipo de Franco cuando falta 7 minutos con 30 segundos.
Atención, ahí está el goleador Jiménez. Marquito tocando más adelante. Va Marquito de nuevo, puede ser. Envía el balón al córner. El jugador Brizuela. Atención, hay córner. Jiménez que va a cumplir. Lugo de nuevo en el campo del juego para Franco. Es el jugador Delfino, dejando para Almirón. Almirón levanta la pelota para Jiménez. Jiménez en el círculo. Cae la pelota. Espino le domina para San Juan Nepomuceno, Víctor. Concejal Municipal Rosana Abogado acompaña al Bloque Batín, se insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estación de servicio Petrosur, doctor Winnie Godoy, los mejores precios en combustible. Julio Mendoza apoya el campeonato nacional de futsal, que sigue la fiesta y disfrutimos del deporte. Más que nunca ya está comenzando a golear el equipo de Franco. Ya a placer, ya a placer. Decíamos justamente en el entretiempo, Mauro, que Franco iba a entrar definitivamente a poner las cuentas claras sobre este partido para no llevarse ningún tipo de sorpresas con relación a su clasificación. Y lo está demostrando en estos momentos con el sexto gol, faltando 6 minutos. A placer el equipo de Franco a estos momentos. Atención. Domina el jugador Matías Medina. Para Espínola. Espínola tocaba para Ángel Amarilla. Espínola de nuevo para Matías Medina. Sale Medina. Pelota dominada. 6 tanto contra 1 está ganando el equipo Franco. Espínola levanta la pelota, cabecea el jugador Marco Jiménez, la pelota que por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno, Víctor. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo, que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza del quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Y bueno, queremos saludar a los seguidores de Radio Fiesta, de Radio Caguazú. Habilitamos el teléfono, el 0992 55 6581 para los saludos si están escuchando la radio. También a la gente de Tevexa, saludos especiales, están también tomando la señal de Radio Caguazú y Radio Fiesta. Contigo, Víctor. Sí, señor. Y hablando de saludos, saludo muy especial al amigo Edgar Ortiz, que está en sintonía. Edgar Ortiz. Sí, señor. Y a propósito, te mando saludos, Ortiz. Capo de primera. Sí, señor. Seguimos viniendo contigo, Víctor. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrar la tu espadita en la caja de los preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Y acá el amigo Luisito, de Pinturería Luisito, nos invita para pasar para el tercer tiempo. El amigo Luisito. ¿Verdad, Luis? Ahí están los compañeros. Este significa piropo sin caramelo, Ramón. Seguimos vendiendo contigo. Piropo sin retorno. Saludos a los amigos de la empresa Luisito, entonces, Pinturería Luisito. Atención, remata fuerte sobre el travesaño Ever Almirón. Sale para el equipo de San Juan. Es el jugador Matías Rolón. Rápidamente al contragolpe. Tira al arco. Era el jugador Matías Medina. En segunda oportunidad, el remate fuerte sobre el travesaño. Se salvó el equipo Franco. Se salvó, sí, señor. Una jugada. Primero el rebote del portero. Después se le quedó al jugador de San Juanina, que remató fuerte por encima del travesaño, de las pocas oportunidades que tuvo el equipo sanjuanino en esta segunda etapa. Sale para el equipo de San Juan Nepomuceno Matías Medina. Medina tocó mal, qué mal. Hay lateral que favorece al equipo del presidente Franco. Puede venir el séptimo arriba sobre el travesaño. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno. Tevexa Clip Digital, Radio Caguazú, RB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. A ver, hay córner para el equipo de San Juan. A ver,
Espínola que domina. Ahí está el flaquito. Interesante el número 10. Lo que yo quiero saber si juega el fútbol de campo también el número 10. Y habría que ver, ayer estaban comentando algunos de los dirigentes que la mayoría de los jugadores de San Juanina están jugando también fútbol de campo, tienen sus respectivos equipos los jugadores. Se notan algunos justamente que también tienen esa experiencia en el fútbol de campo, de la forma de parar dentro del campo, de tener el esférico, la forma de chutar. Entonces hay algunas características que identifican a los jugadores que también juegan fútbol de campo. Alternativas moda, moda casual, elegante, calzados, alternativas modas, especial niños y ahora alternativas modas, gratuitos deportivos para damas y caballeros, ropas y calzados deportivos, alternativas modas, ahora en su nuevo local sobre 14 de mayo, casi Fabián Ojeda, celular 0991-959-629, alternativas moda también, apoya la albirroja. Gracias, Víctor, ahí está. Remata fuerte Espínola que recibe el contragolpe de San Juan. Tocó mal. Ahora sí viene el séptimo. Atención. Tocó. Pierde la pelota. Se salvó el equipo de San Juan de Erlis. Era un contragolpe 4 contra 1. Los 4 de Franco prácticamente iban a la zona de esa pelota. Solamente uno quedaba en defensa y no supo aprovechar. El jugador con casaca número 4, el de Franco, me refiero a Cristian Montiel, que tuvo esa pelota en sus pies como para marcar, pero no supo definir ante la presencia del portero Patiño. ¿Cuánto falta? Falta exactamente 3 minutos con 15 segundos. Atención, cumple Cristian Montiel. De lejos para su portero Ever Almirón. Almirón va a probar sobre el travesaño. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan, Víctor. Electrobetín es la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetín, se puede. Farmacia María Auxiliadora. Descuentos todos los días, 2 locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Maricala Rivia. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. A ver, se salva otra vez el equipo de San Juan. ¿Me decía, Derlis? No, te decía que hay compañeros que todavía no se fueron y hace rato ya terminaron su trabajo y están a la expectativa. Están esperando. Eso, además, sin anzuelo. Sin anzuelo, exactamente. O pecaba, árabe. ¿Cómo es? Mi carpeta, ¿dónde están las publicidades? Pero no es por vos, Ramón. Más bien había rayes de Derlis. Canadá, era pequeña de socio. Sí, señor, atención. La pelota acá por línea final. Hay lateral, falta muy poco. Atención. Salió la pelota. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan. Agrícola Alto Paraná, Record Rexus, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Record y en la ciudad de Cabo Sur Rexus, concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz, concejal municipal Denny Cohen, joven político que marca la diferencia, recuerda promover el futsal como sana competencia. Estamos aquí en el estadio municipal El Cerrito. Sí, campeonato mayor de fútbol de salón que define este sábado quién es el mejor de todos. Ahí está Almirón, remata fuerte, desviado. Habrá salida para San Juan. TV Click Digital, Radio Caguazú, RB Producciones, Radio Pista, Radio Centenario Plus. Presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. Lugo que pierde solo, medio sobrando ya el equipo de Franco. Va a cumplir Cristian Montiel, el lateral que favorece al equipo amarillo. Dejando más atrás para Carlos Chávez. Domina Chávez, tocando para Lugo, pierde Lugo, sale el portero Espínola, tocando para Espínola, ahí está el número 10, Espínola, que dice el otro que no pasó nada. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan, falta muy poco para que se vaya este compromiso.
Un minuto más y termina este compromiso, Víctor. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que sigue la fiesta y disfrutemos del deporte. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al árbitro jovetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estación de servicios Petrosur, doctor Willy Godoy, los mejores precios en combustible. ¿No hay alguna novedad nuevo, Derlis? Todavía estamos expectantes justamente a los datos del compañero Juan Alberto Ramírez. Puede venir el séptimo gol. Gol de Franco. Carlos Chávez. El séptimo para el equipo de Franco, Derlis. Sí, señor, a placer, ya llega el séptimo gol, faltando 50 segundos, se lo llevó por delante Franco a San Juan Nepomuceno en esta segunda etapa. Después de aquel 2-1 en la primera etapa, Franco entró con todo, se decidió a no dar chances al equipo sanjuanino para algún tipo de sorpresas. Reitero, se lo llevó por delante, 7-1 el marcador, faltando 40 segundos. Espínola recupera, cae, puede venir el octavo, domina, salva Espínola, sale pero está dominada, puede venir el descuento. Atención, Lugo, ganó Lugo, a ver si alcanza, no alcanzó, salvó la situación Matías Medina, toca, puede venir el gol, no. Termina este compromiso. Atención, Lugo. Terminó el compromiso, ¿verdad, Derlis? Sí, no, falta, a ver. Aparentemente 17 segundos 17 con 4 centésimas es lo que falta para terminar realmente este partido. Va a terminar este compromiso. La goleada del equipo de Presidente Franco ante San Juan Nepomuceno. 7-1 sale Matías Medina. Espínola dejando más atrás. Terminó este compromiso. Presidente Franco 7, San Juan Nepomuceno 1. Muchas gracias, Víctor. Sí, señor, de mi parte ha sido todo. Nos reencontramos mañana. Derlis. Bueno, se lo llevó por delante. El resultado final es lo que se demostró en la segunda etapa. El equipo de Franco, para no dejar ningún tipo de dudas con relación a su clasificación, le hizo 7 a San Juan Nepomuceno. Loable y rescatable lo que pusieron San Juan Nepomuceno, Villa Ayes, Carmen del Paraná, que ya quedaron eliminados, pero fueron dignísimos rivales en esta serie aquí en Coronel Oviedo, en esta Serie A, donde también estuvieron Oviedo y Paranaense. Dignos rivales, dignos representantes de cada uno de sus departamentos, de su zona, para este Campeonato Nacional de Fútbol de Salón 2024 que se disputó en esta zona del país, aquí en Coronel Oviedo. Esta llave, la Serie A, justamente, donde clasificaron Oviedo y Paranaense y Oviedo, que mañana deberán disputar tiros libres penales para saber quién de los dos se coloca como primero y segundo en esta serie para enfrentar a Concepción e Ipacaraí, respectivamente, quienes son los otros clasificados. Vamos a ver si podemos tener esos resultados también para dar a conocer los posibles rivales, tanto de Ovetense como de Presidente Franco en esta serie. Pero de igual manera, loable lo que se ha hecho, loable el trámite del partido, principalmente en la primera etapa de lo que hizo el equipo de San Juanina. Se dudó en algún momento inclusive que se pudiera presentar, fueron llegando de a poco, ya prácticamente sin cuerpo técnico, ya sin profesionales médicos, algunos que otros dirigentes lo vimos de San Juanina, después los jugadores que trataron de ir completando de a poco. De esa forma se presentó este joven equipo de San Juanina para terminar su participación y lastimosamente termina goleado por 7-1 contra Paranaense. Clasificados en esta serie entonces Oviedo y Paranaense. Mañana tendremos tiros libres penales en horas de la mañana para saber quién es primero y quién es segundo. Gracias, Derlis. El comentario final de Derlis Caballero. Y bueno, nosotros cerramos aquí del Estadio Municipal Cerrito. Agradecemos a Ramón Ríos, a Víctor Torres, a Derlis Caballero
a líder Gamarra y a todos los compañeros. Ahí en la consola técnica está Mauricio, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mauricio, por el aguante también. De mi parte ha sido todo. Será hasta mañana. Dios mediante, volvemos mañana para el mata-mata.